Señor Jesús, te estamos esperando. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero tenemos la certeza de que así será. Ahora, hermanos, ¿qué pasaría si nosotros conociéramos con exactitud ese momento de la venida del Señor? ¿Usted se ha imaginado eso? ¿Qué pasaría? A ver, si alguien ha pensado eso en algún momento, ¿cómo sería el momento? ¿Qué pasó? Ever, ¿qué está? ¿Te comportarías un poquito mejor? ¿Qué dice Oscar? Yo recuerdo que mi mamá dice que cuando ella ve al Señor, capaz se vuelve a morir otra vez del infarto. La hermana Yoveli. Amén, amén, así es, aleluya. ¿Alguien más ha pensado en eso? El tema que vamos a hablar el día de hoy tiene mucho que ver con eso. Y entonces durante esta semana yo estuve meditando al respecto y estando en familia le decía a mi esposa justamente, ¿qué pasaría si supiéramos? Y nos quedamos viendo y Filipo, que estaba con nosotros, dijo lo siguiente: la gente entonces se prepararía para cuando Él llegue. Wow, y a nosotros eso nos impactó y le damos gloria al Señor porque uno los ve ahí dibujando tranquilitos, pero ellos están escuchando y saben de lo que estamos hablando. Entonces es así, nosotros debemos estar preparados para la venida del Señor, pero muy probablemente otras personas no lo vean así. Algunas personas más bien cuando les digan que, como dice la gente, que el mundo se va a acabar, pues la gente comenzaría a tener una vida desenfrenada para aprovechar de vivir lo que antes de que se acabe el tiempo. Otros quizás buscarían arrepentirse, pero como para aprovechar el momento. Bueno, ya sé que va a ser mañana, hoy me arrepiento. Dios en su misericordia obre, ¿verdad? Otros entrarían en pánico, en terror y se quedarían paralizados. O como la hermana Grisel que se vuelve a morir. Y quizás algunos digan, bueno, ya yo no tengo ninguna esperanza y no hago nada, sigo mi vida normal. Y cuando nosotros revisamos la historia de la humanidad, vemos que siempre ha habido esa fascinación por conocer cuándo vendrá el Señor, o cuándo va a venir el Apocalipsis, cuándo va a ser el fin del mundo. Y quizás si no es conocerlo con exactitud, sí acercarse mucho a eso. Entonces comenzamos a ver, yo estuve revisando, y durante toda la historia, desde antes de Cristo, la gente estaba buscando esas señales que pudieran decir cuándo ocurriría esto, ¿no? Y vemos que en la actualidad se sigue haciendo cosas que se hacían desde la antigüedad, que era relacionar la venida del Señor con alineación de los planetas, con el paso de un cometa, o como vimos hace poco que hubo un eclipse, entonces se armó toda una teoría conspirativa alrededor del eclipse para decir que ya era la venida del Señor. También vemos que se relaciona con que ocurran hechos naturales como terremotos, inundaciones, este tipo de cosas, ¿no? O con los conflictos armados, como estamos viendo ahorita en el Medio Oriente, entre la guerra de Israel, Hamas, Irán. Entonces también las personas dicen, ya viene el Señor porque hay una guerra. Entonces también en ese mismo contexto aparecen personas que quieren predecir personajes que son profetas o que son, no sé, del horóscopo, ese tipo de cosas, para tratar de predecir y muchas veces ajustar profecías de la Biblia a los hechos o los acontecimientos actuales y tratar como de pegarla, pues. Y vemos que una y otra vez se siguen equivocando. ¿Qué es lo peor de esto? Que muchas veces nosotros como cristianos entramos en duda y decimos, oye, pero sí, lo que dicen cuadra, porque aquí en la Biblia lo dice. Entonces nos entra la curiosidad, ¿verdad? Y a veces hasta comenzamos a hablar de eso o compartir eso. Y eso no es sano, hermanos, porque la Biblia es muy clara acerca de este tema. Ya lo decía Lenae. Y cuando revisamos los evangelios, si quiere puede tomar nota para que luego lo lea, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 son
explícitos acerca de este tema. Y es el mismo Señor Jesucristo quien nos explica cómo va a ser su venida. Y dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, no nos corresponde a nosotros saber el tiempo, el momento, pero sí, como hemos visto el día de hoy, tenemos esa esperanza y lo estamos esperando. Sea hoy, sea mañana, lo estamos esperando. En la iglesia primitiva pasaba igual. La gente, quizás al no tener la palabra escrita, no estaban totalmente claros de cómo iba a ser la venida del Señor. Y entonces allí vemos en la iglesia de Tesalónica que comenzaron a presentarse dudas de los hermanos acerca de cómo iba a ser esto. Por ejemplo, ellos dudaban de qué pasaba con los que ya habían muerto. Entonces ellos no iban a recibir la resurrección. También qué hacer mientras ya no hago nada. Entonces habían algunos hermanos que al parecer dejaron de trabajar porque, bueno, yo voy a esperar, ya el Señor viene, ¿para qué voy a hacer cualquier cosa si esto es inminente? Pero ya hoy Lenae también nos explicó que es inminente. Es algo que va a suceder, tenemos la certeza de que va a ser, pero que no sabemos cuándo. Y el Señor en su misericordia está actuando para que todos seamos salvos. Amén. Entonces, allí Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses y esto lo vamos a ver desde el 4:13 al 5:11. También puede tomar nota. Yo se los voy a resumir. Él le comienza a explicar qué es lo que iba a suceder. Lo primero que él les dice es, Primera Tesalonicenses 4:13 al 5:11. Lo primero que él les dice es, no se entristezcan por los creyentes que han partido. Cuando Jesús vuelva, los traerá junto con él, y los que aún sigamos vivos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. También les dice, no es necesario escribir acerca de cómo y cuándo sucederá esto, pues sabemos que será inesperado. El mismo Señor Jesús lo dijo, como ladrón en la noche o como los dolores de parto a una mujer embarazada. No hay nada más certero que si un embarazo sale bien, van a venir esos dolores, ¿verdad? Tienen que venir. Es algo que esperamos, pero no sabemos cuándo. Hay algunas cosas que te pueden dar un indicio, pero no sabemos cuándo sucederá. También dice que nosotros, les dice, ustedes no serán sorprendidos, pues son hijos de luz e hijos del día, por lo que deben mantenerse en guardia, no dormidos como los demás, sino alerta y lúcidos, velando. Entonces eso nos recuerda a la canción, ¿verdad? Que debemos estar velando. También les dice, debemos protegernos usando la armadura de la fe y el amor, y por casco la esperanza de nuestra salvación. Habían unas herramientas allí. Por último les dice, Cristo murió por nosotros para que sea que vivamos o sea que muramos, podamos vivir con Él para siempre. Y al final de todo esto, yo lo veo como unas promesas. Pablo allí estaba reafirmándole las promesas acerca de la venida del Señor. Pero ¿qué hace al final? Les dice, por lo cual, es decir, eso encierra todo lo anterior que dijo. Y entonces ahí les dice cuál debe ser la manera que ellos deben vivir como iglesia. Y les dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces aquí vemos qué relación, ¿no?, hay entre que nosotros como iglesia nos animemos y nos edifiquemos esperando esa venida del Señor. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y por supuesto, a la luz de la palabra vamos a descubrir qué nos debe motivar a nosotros a mantenernos animados y edificados, pero no de forma individual, sino unos a otros. Y lo primero, o el primer principio que quiero compartir con ustedes, es que la fe, la esperanza y el amor nos motivan. Esa es la motivación para que nosotros nos animemos y nos exhortemos o nos edifiquemos unos a otros. Entonces vemos que allí en el pasaje, o en el contexto del pasaje dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Un yelmo es un casco, es una armadura.
Entonces, no solamente en este pasaje, sino que en el transcurso de las escrituras que dejó el apóstol Pablo, él habla de estos tres términos que son los pilares de la vida cristiana, que son la fe, la esperanza y el amor. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:3, que él dice, allí comenzando la carta, él les dice que se acuerda sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. También en Gálatas 5 y 6 dice Pablo, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y por último, este es uno de los más conocidos, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos tres pilares para la vida cristiana: fe, esperanza y amor. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Empezamos con la fe. La fe es creer, ¿verdad? Creer en algo o en alguien. Eso es bastante conocido, el concepto bíblico de la fe. ¿Alguien lo sabe? Duro, hermana. La certeza de lo que se espera y la confianza o la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Eso está en Hebreos 11:1. La fe, el creer en nuestro Señor, no es algo que nosotros elegimos, no es algo que nosotros hacemos por mérito propio o que por nuestros propios medios podemos obtenerlo, sino que es un don por pura gracia y soberanía de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice Efesios 2, del 8 al 9. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios si no creemos en Él. Y eso me hace recordar un testimonio de una persona a quien mi esposa y yo estábamos visitando. Y esa persona es declarada atea. Sin embargo, tenía mucho conocimiento bíblico y estuvimos conversando, debatiendo. Y ella llegó al punto de decir, yo oro en las noches. Yo lo hago porque, por si acaso. Porque si Dios existe, bueno, que Él escuche esas oraciones. Y se las ponga a mi esposo y a mi hijo que partieron, que se murieron. Y bueno, si ellos no las necesitan, que me las ponga a mí. Entonces, wow, solo Dios en su misericordia que la oiga, pero ¿cómo puedes hacer algo sin fe, por conveniencia? No hay convicción, es un por si acaso. Entonces, si no tenemos fe realmente, no podemos acceder al Señor, ¿verdad? Entonces también, la fe es lo que nos une al Señor. Y nos permite estar en paz con Dios. También dice que tenemos paz con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy importante que dice Hebreos 12:2, es que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Cuando nosotros vemos que es el autor y el consumador, eso nos muestra que es de principio a fin. Entonces, en el plan de salvación para la humanidad, vemos que Cristo estaba desde el inicio, desde la creación y desde antes de la creación, Dios estaba ahí. Y el Señor Jesucristo junto con Él, porque es el autor de la fe. Y entonces solamente a través de esa fe, ese creer en el Señor, es que nosotros vamos a obtener la salvación y la vida eterna. No hay más nada, no hay otra forma, no hay más nadie a través del cual nosotros podamos ser salvos, sino a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos la esperanza. Y la esperanza va muy ligada con la fe. Yo toda esta semana estuve, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y ahora uno lo entiende y wow, es increíble. Entonces tenemos la esperanza. Y la esperanza es el estado de ánimo que uno tiene cuando uno ve que lo que uno quiere es posible. Entonces uno tiene esperanza, ¿verdad? Oye, sí, eso que yo quiero se va a dar. Pero lamentablemente en el mundo la esperanza es como irreal. Es como que, bueno, de repente pase. Es una ilusión. Se relaciona mucho con la ilusión. Y entonces la gente muchas veces dice, bueno, la esperanza es lo último que se pierde.
y se queda como relegado, ¿verdad? Es como un consuelo. Bueno, no pierdo las esperanzas de tal cosa. ¿Y por qué será eso? El mundo pone sus esperanzas en cosas que son falibles, en cosas que se equivocan, en cosas que se agotan. El trabajo, la pareja, los hijos, las ideologías políticas, las ideologías religiosas. Y son cosas que pueden fallar. Y son cosas que se equivocan. Entonces esas cosas, te puede ser que se cumpla la esperanza por un momento basado en alguna de esas. Pero al final eso no va a perseverar, no va a durar para siempre. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, sí tenemos una esperanza viva. ¿Y por qué? Porque vimos cumplido esas promesas del Señor a través de la muerte y después la resurrección. Y así como pasó una vez, va a volver a pasar, amén. Entonces nosotros tenemos una esperanza viva y la esperanza bíblica es una espera confiada. Usted está esperando confiadamente. ¿Por qué? Porque usted tiene la certeza de que eso va a pasar. Y eso solamente es posible a través de la fe. Porque si usted no tiene fe, no va a poder esperar pacientemente en esas promesas del Señor. Y la Biblia nos muestra ejemplos, muchísimos ejemplos de hombres de fe. Allí en Hebreos también hay una galería de la fe, donde hay hombres y mujeres, unos cuantos nombran allí. Pero vamos a hablar de Abraham. Abraham, si ustedes recuerdan en Génesis 15, la historia de Abraham, vemos que humanamente él no tenía esperanzas ya de tener hijos, porque él tenía 100 años y su esposa Sara 90. Humanamente allí no había nada que buscar, ¿verdad? Pero el Señor le hizo una promesa directamente a él, que decía: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Entonces ahí se enfrentan la fe y la razón, ¿verdad? ¿Cómo que yo iba a tener un hijo si ya yo soy viejo? Y entonces Sara se puso a inventar y torció allí el plan y bueno, se complica la cosa. Pero entonces vemos que el Señor cumplió, le dio a su hijo Isaac. Y sin embargo, fue tanto la fe de Abraham y la esperanza en esas promesas del Señor que él estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. ¿Se recuerdan de esa parte de la historia? Que el Señor le dijo: ve allá al monte y lleva a tu hijo y vas a sacrificarlo para mí. Pero él, como tenía la esperanza puesta en el Señor le puso allí otra ofrenda para que él hiciera el sacrificio. Entonces dice la palabra que a él la fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque él llegó a tener esperanza aún que todas las circunstancias le jugaban en contra, pero él siguió firme. Y vemos que Dios es fiel y cumple su promesa, y Abraham es reconocido patriarca de los judíos, de los cristianos, y aún los musulmanes también lo reconocen dentro de sus creencias como padre. Entonces vemos que Dios es fiel y que debemos esperar pacientemente. Nosotros, como ya hemos dicho, tenemos una esperanza de nuestra salvación que es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice Tito 2:13 que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces esa es nuestra esperanza. Por último, está el amor. Y el amor del que habla la Biblia es el amor ágape. No es el amor que dice el pastor Ezequiel, el pellizquito para ti, el abracito del hermano. No es ese amor. No es ese amor de Gugi y Adriana que celebran todas las semanas, todos los meses, cuánto tiempo llevan de casado. Pero es parte de ese amor. Ellos son reflejo de ese amor. El amor del que habla la Biblia es un amor sacrificial. Es un amor incondicional, que busca el bien del otro y que tiene que ver más con la voluntad que con la emoción. Porque al principio el amor es emocional, pero con el tiempo depende de la voluntad de seguir allí, ¿verdad? Y de la obediencia. De estas tres características que estamos hablando, de la fe, la esperanza y el amor es un atributo del Señor, es un atributo de Dios. Porque Dios no tiene fe. No es como dice un grupo por ahí que Dios cree en ti, eso no es así. Somos nosotros los que creemos en el Señor.
Y Él es Dios, Él es la esperanza. No, nosotros somos los que tenemos esperanza. Pero Él sí tiene amor. Y dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo cantábamos cuando niños, ¿verdad? Que Dios es amor. Eso está en 1 de Juan 4:8. Y para nosotros la mayor muestra de amor fue que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ese amor del que habla la Biblia también refleja el carácter de Cristo. Y Él nos dio un mandamiento: ámense los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Entonces, la palabra habla mucho acerca del amor y nos dice que seamos imitadores de Dios y que andemos en amor como Cristo nos amó. Y hablando de estas tres características, dice que lo que leímos al principio, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos con el Señor, cuando ya llegue ese momento que tanto hemos hablado y hemos cantado hoy, ya la fe se va a convertir en certeza. Ya es algo que, como dice el concepto, no es algo que no vemos, es algo que vamos a ver. Es algo donde vamos a estar totalmente seguros. Y ya la esperanza no será necesaria porque ya obtuvimos esa promesa. Pero el amor sí va a permanecer porque es lo que estaremos haciendo, adorando al Señor, amándole por las edades eternas. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros, o el amor es esa expresión de lo que haremos nosotros en la eternidad con el Señor. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el hecho de que nosotros tengamos que animarnos y tengamos que edificarnos? Nosotros vemos en Colosenses cómo Pablo habla de esta iglesia como un testimonio. Y fíjense que dice: damos gracias a Dios siempre orando por ustedes. Voy a tratar de parafrasearlo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús, del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que es guardada en los cielos, de la cual ustedes han oído por palabra verdadera del Evangelio. Esta ha llegado a ustedes a todo el mundo y lleva fruto y crece también en ustedes. Eso es muy importante porque esa fe, esa esperanza y ese amor no nos hace que seamos iguales, nos cambia y hace que nosotros crezcamos y que llevemos fruto. Entonces Pablo estaba reconociendo aquí que esa iglesia, producto de la fe en el Señor, de la esperanza en sus promesas y del amor, esa imitación del amor de Cristo, estaba creciendo y estaba llevando fruto. Entonces nosotros, hermanos, si realmente formamos parte del cuerpo de Cristo, si formamos parte de la iglesia, esa fe nos lleva a obedecer su palabra. Y la palabra dice que nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado y que nos edifiquemos y que nos animemos. También dice que tenemos una esperanza viva y esa esperanza viva nos hace aguardar, pero no aguardar de forma pasiva, sino activamente, haciendo lo que nos corresponde, cumpliendo la misión, animándonos, edificándonos. Y por supuesto, el amor es esa expresión de forma práctica de cómo yo ayudo a mi hermano, cómo yo hago que mi hermano sea mejor cada día, crezca para el Señor. Entonces, en suma, todas estas cosas, la fe en el Señor, esa esperanza viva y esa edificación y ese amor es lo que nos lleva a animarnos y edificarnos unos a otros. Y en este momento, para nosotros es muy hermoso hablar de la esperanza, porque es algo que vivimos a diario. Y entonces, si alguno de los que está aquí en la mañana de hoy se siente en la desesperanza, en que ya no hay más nada para él, en que no hay esperanza, yo lo invito a que mire hacia la cruz, que mire a Jesucristo. Él murió, no solamente por lo que ya creímos, sino por toda la humanidad. Y si Dios ha puesto en tu corazón creer, cree en Él, obedécele, acércate a Él y tendrás ese regalo de la salvación y de la vida eterna. Él es fuente de esperanza. Nuestro Señor es una fuente de esperanza que no tiene sombra de variación, dice la palabra.
que ante cualquier circunstancia, aún en las peores, Él va a estar allí y su amor va a permanecer hasta la eternidad. Amén. Está por otro lado, para nosotros como miembros de la iglesia, también nosotros debemos animarnos, consolarnos, edificarnos. Y eso es un trabajo de todos. No es que, bueno, yo tengo el don de la exhortación o yo tengo el don, más adelante vamos a hablar de los dones. No es algo solamente de los líderes, el edificar, el animar, el consolar. Es algo de todo, porque nosotros hemos decidido vivir en el amor de Dios, esperando en sus promesas. Entonces, de forma activa, nosotros debemos estar constantemente buscando animarnos y edificando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos de forma práctica consolarnos, como dice allí, animarnos y edificarnos mutuamente unos a otros? Entonces vamos a ver que animarnos unos a otros implica consolarnos y exhortarnos con sabiduría. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra animar es como que darle aliento a alguien, ¿verdad? Ay, anímate, chico. Todo va a estar bien, tranquilo. Pero la palabra animar aquí en la Biblia no habla solamente de eso. Es la palabra parakaleo en griego, que significa llamar al lado de uno. Entonces, conversando con mi esposa, decíamos que era como una muleta que apoya, ¿verdad? Viene al lado tuyo y te apoya cuando tú estás en una dificultad, tienes alguna lesión. Entonces, eso es la palabra parakaleo, significa llamar al lado de uno. Esta palabra, parakaleo, viene de otra o se relaciona con otra que es paracleto. ¿Alguien ha escuchado la palabra paracleto? Paracleto es el consolador. ¿Y quién es nuestro consolador? Amén. Dice Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con nosotros. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el consolador, es el paracleto. Y nos da paz, nos da ese amor, nos da ese gozo, la tranquilidad. Aún en este mundo lleno de tantos problemas, es el Espíritu Santo la fuente de ese gozo y de esa paz. También dice la palabra que nosotros hemos sido consolados y somos consolados por el Espíritu Santo para consolar a otros. Fíjense que según a los Corintios 1, del 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y cuando revisamos, siempre es recíproco. Nunca Dios dice, te doy esto, pero compártelo con los demás. Entonces Dios nos da esa consolación para que nosotros consolemos a otros. Y ahí vemos el unos a otros, ¿cierto? También dice 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces allí vemos esa consolación que Dios nos da para que nosotros demos a otros. Esa palabra ánimo o parakaleo también se puede traducir como exhortar. Entonces cuando revisamos en el original tiene al menos 3 significados: animar, consolar y también exhortar. Y esa es una palabra que los cristianos usamos mucho. Y la exhortación es lo que nosotros hacemos cuando queremos que alguien cambie de actitud o que alguien haga algo o deje de hacer algo. Pero eso implica un cambio de actitud. Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Pero cómo? Con toda sabiduría. Entonces hay que ser sabios para la exhortación. De hecho,
dentro de esa sabiduría, Pablo también, cuando da las instrucciones para la iglesia, y esto lo hemos estudiado en primeros principios, dice cómo debe ser la actitud al exhortarnos unos a otros. Y dice lo siguiente, 1 Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Entonces acá nos hace una diferencia entre exhortación y reprensión. Vamos a tener eso ahí en mente. En la Biblia hay un buen ejemplo de alguien que tenía ese don de la consolación y de la exhortación, y ese alguien fue el siervo Bernabé. Vemos mucho de él en Hechos. Su verdadero nombre era José, pero los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Dígame usted si no, ya nada más con el nombre que le era como el sobrenombre, pues hijo de consolación. Entonces vemos en Hechos 9:27 que cuando Pablo se convierte, ya deja, ustedes saben cómo era Pablo, tremendo. La gente le tenía miedo y cuando él entró a la ciudad, todo el mundo lo rechazaba porque sabían el pasado que él tenía como perseguidor. Entonces adivinen quién fue el que lo recibió y el que ayudó a que él fuera aceptado. Bernabé. También vemos Bernabé que cuando fue junto con Pablo a Antioquía, él exhortaba, alentaba a los creyentes a que perseveraran en la gracia del Señor. Más adelante en Hechos también vemos que él eligió a Juan Marcos para uno de los viajes misioneros, a pesar de que este personaje había desertado, había abandonado anteriormente los viajes. Es decir, él tuvo esa confianza de llamarlo nuevamente. Entonces, a través de todo ese ministerio de Bernabé, vemos que él tenía esa capacidad para ayudar a los demás, para consolarlos, para exhortarlos a cambiar el tipo de vida y sin hacer acepción de personas que pudieran participar de la obra del Señor. Entonces nosotros, en el ámbito cristiano, usamos mucho esa palabra exhortar, pero a veces la sustituimos por regañar. No, yo agarré al hermano y lo exhorté. Ajá, pero tú le dijiste que era lo que él debía cambiar. No, yo le dije, mira hermano, a mí no me gusta eso por esto, por esto. Entonces, no usemos el exhortar solamente para regañar, sino para mostrar cómo debe mejorar. Hermano, me ofendiste por esto. Yo creo que pudieras hacerlo de tal manera. O deja de hacer tal cosa porque me lastima. Esa es la verdadera exhortación, que busca ganar al hermano y busca el crecimiento del hermano. Y también cuando hablamos de la consolación, vemos que a veces se nos hace difícil, sobre todo cuando alguien está pasando por un momento difícil, nos faltan las palabras, ¿verdad?, para consolar a otros. ¿Cómo hacemos ante, como contaba la hermana con su testimonio de la partida de su cuñada, ¿cierto? De cómo, ¿qué le digo yo a la persona para consolarla? La mejor consolación está en la palabra del Señor. Él nos pone a nosotros las palabras. La misma Biblia tiene palabras de aliento, palabras que reconfortan, palabras que consuelan. Y muchas veces, hermanos, sobran las palabras. Solamente con estar allí, con dar un abrazo, con brindar nuestra compañía, nuestra ayuda, nosotros podemos hacer sentir ese consuelo. Muchas veces escuchar al hermano, no aconsejar. Bueno, mira, yo no sé mucho aconsejar, pero estoy para escucharte, estoy para acompañarte. Entonces tenemos nosotros ese compromiso con nuestros hermanos de consolarlos de esa manera. Y estamos llamados, hermanos, a animarnos, a exhortarnos, a consolarnos unos a otros. Que el Señor nos dé esa sabiduría de cómo hacerlo para realmente crecer juntos. Amén. Entonces, nos queda la edificación. Y el Señor nos capacita para que nos edifiquemos unos a otros. Entonces, cuando escuchamos la palabra edificar, es construir algo. Y esta es una metáfora que usa Pablo para ese proceso del crecimiento espiritual y que incluye el desarrollo de carácter del creyente. Es crecer. Tú edificas, construyes algo, eso está creciendo, ¿verdad? Y dice Efesios 2:19, esto es muy importante, que somos miembros de la familia de Dios
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el que también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros como miembros del cuerpo somos también, está el Señor como base, las enseñanzas de los apóstoles que recibieron de Él, y así sucesivamente cada una de esas, imagínense la pared, cada hilera de bloques somos cada uno de nosotros que estamos edificando la iglesia del Señor. Dice Primera de Pedro 2:5, que somos piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Qué bonito que nosotros podamos tener ese sentido de pertenencia, de que no solamente pertenecemos, sino que formamos parte de esa edificación que crece para que nosotros tengamos una morada con el Señor. Amén. En este proceso de edificación o de crecimiento, el Señor no nos dejó sin herramientas, porque cuando uno construye algo debe tener herramientas, ¿cierto? Dice Efesios 4:11 y 13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí se refiere a los dones espirituales. Son esos dones espirituales, las herramientas que nos regaló el Señor para que nosotros construyamos la iglesia, para que nosotros edifiquemos el cuerpo. ¿Para qué? Sigue diciendo el pasaje. ¿Para qué nos da esos dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo nosotros debemos hacer esto? Eso es algo que va a terminar, dice el pasaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta siempre. Entonces siempre debemos estar nosotros edificándonos unos a otros y tenemos esos dones que nos ayudan. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué implica la edificación? Vamos a revisar algunos pasajes que habla de la edificación y de allí vamos a ir extrayendo enseñanza. El primero es 1 Corintios 14:12. ¿Alguien la puede leer? Gracias, hermano. Me faltó un detallito. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, los dones son regalos inmerecidos de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para obtenerlos, para desarrollarlos. Y los dones no son talentos personales que yo voy a aplicar individualmente para mi provecho, son para la edificación de la iglesia, como dice el pasaje. Tampoco son para yo resaltar o para yo ser el más importante. Porque yo tengo el don de la enseñanza, no. Es para ser cada vez más siervos y para usarlos para la edificación de la iglesia. Efesios 4:16. Ojalá que no me haya equivocado más por ahí. Efesios 4:16. Ok, dice que cada uno tiene una actividad propia, es decir, que no somos iguales, no todos hacemos las mismas cosas, no todos tenemos los mismos dones, los mismos talentos, las mismas habilidades, pero como estamos unidos como iglesia, cada uno pone de lo suyo para poder edificar. Imagínense que estuviéramos construyendo un templo físico y todos fueran albañiles y nadie fuera el ayudante, o todos fueran el planificador. Es necesario todo, ¿verdad? El que planifique, el que ejecute, el que haga, así también en la iglesia. Es necesario que cada uno desde lo que puede, desde lo que sabe, desde lo que tiene, lo ponga al servicio de la iglesia para que juntos edifiquemos. Efesios 4:29.
Cuando escuchamos este pasaje pensamos en las malas palabras. Entonces, no decimos groserías porque ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero no se trata solo de eso. También las palabras que lastiman, la imprudencia, las críticas, el chisme, la murmuración, todas esas cosas no son de edificación. Fíjense qué bonito el testimonio de la hermana que no celebraba su cumpleaños y producto de las palabras que recibió, pues se sintió animada. Fue animada, ¿verdad? Eso fue de edificación para ella. Entonces hay palabras que en el momento adecuado, con la intención adecuada, son de edificación. Y ahí, hoy las acciones de gracia estuvieron como siempre excelentes y fueron reflejo de lo que debemos hacer nosotros en la edificación. Romanos 15, 1 y 2. Así es, hermanos, nosotros no debemos juzgar al otro o señalarlo porque tenga convicciones diferentes a las nuestras. Todo lo contrario, nuestras acciones deben evitar que ellos vayan a caer o que nosotros seamos de tropiezos para ellos. Porque ya no es solamente mi paz. Bueno, yo estoy en paz con Dios por eso, entonces no importa lo demás. No, es un crecimiento que es juntos, que es en equipo. Entonces, de esa manera nosotros debemos también procurar la edificación de los demás, no siendo de tropiezo. Por último, 1 Corintios 14, 26. En este contexto, vemos que Pablo estaba llamando a la iglesia de los Corintios a que tuvieran orden en todo lo que hacían. Sabemos que Dios es un Dios de orden y a Él le agrada que nosotros hagamos las cosas con armonía, ordenadamente. Entonces, aún en las actividades que nosotros realizamos acá, los cultos, las reuniones, los conversatorios, las conferencias, deben ser en orden y eso va a ayudar a que se edifique en orden. Imagínense que usted, volviendo al ejemplo del albañil, que usted comience a construir y pegue una hilera por aquí, otra por allá, dejó la mezcla ahí, se fue a comer, eso se endureció. Eso no va a dar el resultado correcto, ¿verdad, hermano? Entonces debemos trabajar para el Señor en orden. Entonces, como vemos, hermanos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de edificar la iglesia del Señor. Nuevamente, no es un trabajo de los pastores, no es un trabajo de los líderes. Quizás son ellos los que guían el trabajo, pero es un trabajo de cada uno de nosotros. Entonces nos toca reflexionar qué estamos haciendo nosotros para aportar al crecimiento espiritual del que tengo al lado, del que tengo en mi casa, con el que estoy viendo clase. ¿Estoy yo aportando algo para edificarlo? Porque la palabra está diciendo que nos edifiquemos unos a otros. O por el contrario, hago cosas que son de tropiezo para que él no crezca. Y es muy bonito porque vemos que él les dice allí a los tesalonicenses, sigan haciéndolo como ya lo están haciendo. Entonces esto es un trabajo continuo que nos toca a cada uno de nosotros. Animarnos, edificarnos, exhortarnos, consolarnos. Y el que aún no lo ha hecho, yo lo invito a que sea constante en su servicio al Señor, desde lo pequeño, desde venir, desde congregarse fielmente, asistir a sus estudios, poner en práctica las disciplinas espirituales. Todo eso forma parte y te capacita para el servicio al Señor. Y entonces, si cada uno vamos poniendo, no un granito de arena, una piedra, una roca, que somos cada uno de nosotros, vamos a seguir construyendo esa casa donde juntos moraremos con el Señor en espera de esa morada final que tendremos con Él. Vamos a ponernos de pie para orar y cerrar este tiempo. Yo escuchaba esa canción de las 10 vírgenes y recuerdan que eso eran 5 vírgenes que fueron prudentes y otras que fueron imprudentes. Y no fue que ellas estaban dormidas o no estaban dormidas, ese no fue el problema. Es que cuando el Señor llegó no estaban preparadas.
Entonces nosotros nos vamos con ese compromiso de estar preparados. Nosotros vamos a esperar pacientemente, sea hoy, sea mañana, sea que partamos nosotros primero, pero nosotros tenemos la certeza de que va a suceder. Y que si es ahorita, en una hora, que el Señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, edificando su iglesia, amándonos como hermanos, animándonos como hermanos, y ya nosotros sabemos cuál es la recompensa. Esa debería ser la principal motivación para nosotros seguir sirviéndole al Señor. Vamos a orar. Bendito eres, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias porque eres bueno, Señor. Y esas promesas tuyas permanecen para siempre, Dios. Gracias porque con tu muerte en la cruz, tú nos diste esa salvación, esa vida eterna, Señor. Nosotros creemos en ello, nosotros confiamos y esperamos pacientemente tu venida, Padre. Queremos ser siervos fieles, Señor, y estar allí apercibidos para que cuando tú vengas nos encuentres trabajando, Señor, en tu obra, haciendo discípulos, Padre, edificando tu iglesia, animándonos unos a otros mientras esperamos, Señor. Perdónanos si hemos sido de tropiezo para algunos de nuestros hermanos, cuando más bien tú nos llamas a que nos ayudemos en nuestro crecimiento espiritual. Síguenos ayudando, Señor, en ese proceso de crecer, que es imposible que sea solo, Señor, sino que va de la mano de tu iglesia, Señor, de cada uno de nosotros, pastores, líderes, los miembros más viejos hasta los más nuevos. Todos, Señor, formamos parte de la iglesia y ponemos nuestro granito de arena, nuestra vida, nuestro ser, que es una roca viva, Señor, para edificar ese templo espiritual, Señor, en donde queremos morar contigo hasta la eternidad, Señor. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro sentir y eso es lo que queremos hacer por siempre, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de formar parte de la familia de Dios, Señor. Y síguenos ayudando y síguenos animando por siempre, Señor, hasta que tú vengas y moremos contigo por las edades eternas, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor. Bendice este tiempo, Señor, y estamos agradecidos por tus enseñanzas, Padre. En el nombre de Jesús, amén.